Hola, ¿cómo están, casa? Estamos aquí comenzando una nueva serie, Amor Incondicional, y el primer tema que vimos este domingo fue Amor Ágape. Soy Leticia Cervera, con Renata Suárez, y hay 4 puntos que tocamos durante esta plática, el cual les vamos a compartir el día de hoy. Y empezamos por el amor ágape, que es incondicional, Rey. ¿Qué tal este punto clave, este versículo con el que empezó a hablar Abril, Juan 3:16? ¿Qué opinas? Me impactó muchísimo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros para que recibamos perdón. Se me hace la muestra de amor más grande. Y cuando empezó a explicar qué significaba el amor ágape, me impactó muchísimo porque decía que es el amor incondicional, el amor que nunca va a dejar de ser, que no siempre va a ser recíproco y que siempre se asocia con ese amor divino. Porque hagamos lo que hagamos, nos equivoquemos, hagamos lo peor que hagamos, ese amor siempre va a existir y siempre va a estar. Entonces a mí eso me atraviesa el corazón, porque pues si bien somos como humanos, siempre estamos buscando la aceptación de las personas. En mi caso, yo siempre estoy buscando la aceptación de las personas. Y, y cuando logramos entender el amor ágape, no tenemos que hacer nada, el amor ya está. Porque, porque bien es cierto que lo dice la Escritura, Él nos amó a nosotros primero. Y por eso, consecuencia de ese amor que Él nos brinda a nosotros, es que nosotros le amamos, ¿no? Y a mí me cautiva el corazón eso, me toca Y mientras muchísimo. hablaba Abril, esta parte que empezó de este amor incondicional, a mi mente venía cómo te sientas y empiezas a recibir y entonces dices, wow, y toda la semana a lo mejor yo estaba pensando en que ver los defectos de la persona, de mi esposo que tanto quiero, pero tendemos a ver sus defectos y cuando recuerdo esta parte en donde dice que Dios nos ama de tal manera que nos dio a su único hijo y que toca tu corazón y dices, es un amor incondicional, como yo estoy enjuiciando a las personas que viven al lado de mí y entonces como que empieza a ablandar tu corazón y decir, Dios te amó a ti primero. No hay cosa que tengas que hacer para que Él te ame, no hay cosa en la que te equivoques en donde Dios te va a rechazar. Y entonces, bueno, empieza a sanar mi corazón y empieza a decir, bájale 2 rayitas, Sí, recuerda el claro. amor de Dios por ti, recuerda como cuando tú llegaste, eh, pensabas en un amor, en un Dios lejano. Y Abril nos fue aterrizando en cómo este Dios que teníamos lejano, lo podemos aterrizar en ese tocar nuestro corazón. Y el segundo punto que me pareció importante y cómo nos fue llevando a Abril es esto de somos adoptados en Cristo Jesús. Uf, Cuando habla de este tema de que los discípulos le decían, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, bueno, pues es que me han tenido a mí, ¿no? Yo soy esa revelación de haberme, bueno, no lo dice así, lo parafraseo, de estar en la tierra y podemos ver cómo Jesús era incondicional, nos cuenta cómo estaba con los niños, ¿no? Que los niños se acercaban a él. Y entonces sí, algo que a mí me gusta muchísimo de haber conocido a Dios, de haber conocido este amor incondicional, es conocer a alguien, algo más real, que Dios no es ese Dios que conociste de niña, como súper lejano, como súper religioso, sino tener a través de Jesús esta parte que seguramente era carismático, porque como lo comentó Abril, ¿no? Llegaban los niños, se acercaban a él, podía pasar horas con él, era alguien revolucionario, ¿no? Cuando los papás lo van y lo buscan y el otro, pues estoy en las cosas de mi padre, eso creo que el hablar del amor incondicional y cómo Jesús nos los viene a traer a la tierra para que tú y yo podamos ser aceptos. Hablabas hace un rato de el rechazo y bueno, hablaste de rechazo, pero es esto todo el tiempo tratar de agradar a alguien. Y cuando Jesús nos muestra el amor de Dios y cuando tú y yo nos sentimos amadas por Dios, entonces podemos ver a Jesús eh, dándonos ese amor ágape, ¿no? Ese amor incondicional, ese amor que aunque seamos altas, chiquitas, bajitas, gorditas, profesionistas, amas de casa,
mamás o solteras, Dios nos ama por igual y eso es algo que, pues que creo que es súper importante de esta segunda parte que es somos adoptados en Cristo Jesús. Fíjate que atraviesa mi corazón, de verdad. Decía también Abril, ¿no? Que cuando Jesús llama a sus discípulos y todos a lo mejor pensamos que eran personas perfectas y que eran personas estudiadas o a lo mejor personas muy bien portadas o que no se equivocaban. Y no es cierto. Me gustó muchísimo, ¿no? Como lo explicó y decía, pues llamó a un Mateo, que era un recaudador de impuestos y que en su familia estaba, para los judíos, era una traición. De hecho, vaya, Mateo se cierran las puertas de su familia, ¿no? Hasta que Jesús lo llama y lo dignifica y la familia se siente orgulloso nuevamente de él, ¿no? Y cómo llama a un Pedro, que era un hombre, híjole, pues sin ningún estudio, sin ninguna nada, complejo, salvaje, pescador, y lo hace pescador de hombres. Y cómo llama a ese Judas, que era un ladrón, y Jesús lo pone para cuidar el dinero de todo su ministerio. Eso me impacta muchísimo porque creo, al menos en mi persona, siempre, aunque ya caminemos con Cristo, pensamos que si nos equivocamos, que si nos resbalamos y nos equivocamos, Dios nos va a a voltear la espalda. Y no es cierto. O sea, Él sabe cada vez que nos vamos a equivocar, si nos equivocamos, si no nos equivocamos, y aún así nos ama. Y aún así confía en ti y confía en mí. Y eso, híjole, no tengo palabras cómo poderlo explicar. Y puedes venir de donde vengas y puedes haber hecho lo que hayas hecho. A veces no nos acercamos pensando que no somos merecedores. Y sí lo somos. O sea, nada más por el puritito hecho de haber recibido esa adopción, ese ser llamados hijos. A mí me impacta muchísimo. Habló de una parte súper padre, ¿no? Poniendo este ejemplo del niño que entra a la casa, ¿no? Que te está jugando, entra a la casa, abre el refri y toma las cosas y se va sin preguntar si puede, ¿no? Sin preguntar si es de alguien, él se sabe merecedor de esas cosas. Y me gusta muchísimo porque cuando yo entendí, cuando yo llegué a casa, llegué en una situación en donde no tenía esperanza. Me acuerdo que alguien me regaló una Biblia y me dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, es lo único que Dios necesita para hacer en tu vida, ¿no? Y yo me acuerdo que esa Biblia, cuando salí de ahí, dije, ¡ay, creo que no tengo esa fe!, ¿no? Y conforme fui conociendo la palabra de Dios y en el momento que me fue revelado, porque Jesús les dice, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, ¿no? Te lo ha revelado el Espíritu, al cual clamamos, Abba, Padre, y yo me sentí hija. Entonces, me encanta esta parte en donde puedo entrar al refri y tomar, y ir al trono de la gracia, que fue esa parte de amor incondicional que nos habló Abril, de entra confiado al trono de la gracia porque eres merecedor de su amor, porque no importa cuánto te hayas equivocado, no importa que le hayas dejado de creer, porque de pronto los procesos y el dolor te lleva a dejar de creer o a enojarte. No sé, cuando yo llegué a casa, pues tenía como esta parte de decir, pues no conocía de Dios y venía con muchas situaciones y como hasta cierto punto era normal que sintiera el dolor, pero cuando llevas un proceso como cristiano y entonces enfrentas pruebas y vuelves a pasar por un dolor tremendo, el 12 de abril del 2021, Dios mandó llamar a mi hija, partió, y yo lo entendía porque llevo mucho tiempo compartiendo el amor de Dios y Dios transformó mi lamento en baile
cuando llegué a casa en la circunstancia que llegué y pude ver la manifestación de el Padre en mi hija, pero cuando de pronto la mando a llamar, aunque sabemos perfecto que Dios es bueno, que Él tiene un plan, pero cuando tú estás en el fuego, en el proceso, y parte, yo no lo entendía. No me podía hoy decir, pues Dios no está en control porque lo he conocido con este amor agape. No lo podría decir. Sin embargo, muy en lo profundo, en ese amor incondicional, en buscarlo, en no tenerle sentido, llega otro versículo que este domingo fue un- una caricia a mi corazón en donde Dios me recordó en Romanos 8:30 y tantos, que se los Ujú. quiero leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la verdad, este fue un versículo que volvió a tocar mi corazón y que Dios me recordó que yo soy cosa creada por Él y que ni mi mismo dolor o no entender el proceso del duelo me puede separar del amor de Dios. Amén. Y hoy sé que Dios lo volverá a hacer. Dios ha ido cambiando otra vez mi lamento en baile y eso es lo que más me gusta de Dios, que es fresco. Cuando tú llegas y recibes una palabra, Dios la hace rema, la hace viva en tu corazón. Cuando te vuelves a enfrentar a esto del amor ágape, en donde ves que Dios es incondicional contigo y de pronto podemos fallar o nos podemos ir o nos podemos caer en esas pruebas tan complicadas o podemos fallar con plena conciencia de decir, no, esto está como no lo entiendo y mejor me regreso a hacerlo a la vida que tenía. Y cuando vuelves en sí, como ese hijo pródigo, y regresas a casa, Dios te dice hermosamente, nada podrá separarte de mi amor, ni tú misma te puedes separar de mi amor. Eso es lo ¿Qué más opinas? hermoso. Es lo más hermoso, de verdad. Ahorita que decías lo del Abba Padre, Ujú. Abba es una expresión tan cercana, tan íntima. Y yo me acuerdo también hace poco en un intro, este, pues mis papás están muertos, ¿no? Entonces, y llevo mucho tiempo trabajando, pues el perdón con mis papás y todo esto, ¿no? Y entonces, en esa parte de la plática donde dice que, pues que te sanes con tu papá y con tu mamá y bla, ¿no? Entonces yo le decía, ay, señor, pero pues si yo ya me sané, ya, eso ya lo tengo muy trabajado, ¿no? Y ándale, que el Espíritu Santo me muestra algo bien fuerte de rechazo de mis papás, ¿no? Y, y entonces yo fui o sea, en ese momento yo le decía, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le reclamo si ya se fueron, no? ¿Cómo le hago? Y entonces, pues Dios habla a mi corazón y me dice, aunque tu papá y tu mamá se hayan ido, pues yo te recojo, tú eres mi hija, ¿no? Y la verdad es que fue bien bonito porque fue un parteaguas en mi vida ese intro, porque creo que es la primera vez que ahí me reconocí hija, porque, porque siempre había sido como el señor de señores, el rey de reyes, ¿no? Y, y entonces, cuando Dios empieza a hablar a mi corazón, el, el, ese Abba Padre, ¿no? Que me dice, eres hija, o sea, aunque tu papá y tu mamá te dejen, no importa, eres hija. Aunque te hayas ido y el dolor te haya, como lo dijiste ahorita, te apartó, te quisiste apartar de mí, porque, yo no me aparto, fuiste tú la que te apartaste, no, yo no me aparté, Sí, ¿no? claro. No importa, aquí estoy y te recibo, y eres mi hija amada, ¿no? Y entonces me dio esa palabra de Isaías donde me dice,
pues que me puso nombre y que suya soy, ¿no? Y que soy su hija. Y entonces es tan lindo porque yo me llamo Renata, que significa vuelta a la vida. Y literalmente creo que Dios me volvió a la vida en ese intro. Y ya había ido a muchos, y ya había conocido del Señor y de su palabra muchos años antes. Y, y fue esa sensación de hija, ¿sabes? Decir, sí, sí soy hija. Y sí tengo ese acceso directo al trono de la gracia que hablabas hace un ratito, donde podemos ser consolados, donde podemos ser amados, donde podemos ser... Dios nos provee de soluciones, nos provee de tantas cosas, hasta nos reviste, vaya, de lo que necesitamos para poder atravesar la prueba, ¿no? Y, y bueno, podemos seguir hablando de tantas cosas y de tantas cosas del amor de Dios que no podríamos acabar, pero lo que me pareció así bien hermoso, muy hermoso, que está al acceso, o sea, al acceso de quien quiera. O sea, si tú quieres conocer a Jesucristo, Él nos muestra el corazón del Padre y es verdaderamente hermoso. Así es, pues estar con este acceso de saber que si yo me acerco a conocer a Jesús, a través de Jesús voy a conocer el corazón de Dios. Y algo que me puede impactar es que Jesús, al hacerse hombre, siente lo mismo que tú y yo sentimos. Está cañón. Fue Eso sí está traicionado cañón. como tú y yo somos traicionados. Está cañón. Fue rechazado como tú y yo nos podemos sentir rechazados, pero recordar el amor incondicional de Dios, digo yo, estar sentada aquí y volver a tener saber que Dios ha cambiado mi lamento en baile, es de verdad sobrenatural. Y pues por mi parte yo los invitaría a no perderse esta serie del amor incondicional de Dios, que cuando hablamos de amor podemos hablar de este amor de pareja, pero hablar de un amor ágape, un amor que, que no incondicional, que no nos pide nada a cambio. Ese amor solamente puede venir de Dios. Ese amor es el amor que te puede venir a sanar el corazón, que inexplicablemente cuando tienes una pérdida, y yo les comparto de la pérdida de mi hija, pues sí, pero a lo mejor estás perdiendo tu trabajo o tu economía Así o es. a tus hijos. Es un duelo. Y el único que creo, bueno, no creo, estoy convencida que puede sanarte, es el amor ágape, el amor incondicional del Padre, que a través de Cristo Jesús lo tenemos al alcance. Tenemos un buffet para venir y acercarnos confiadas a ese trono y saber que podemos hoy decirle y clamarle: Abba Padre, Papito, aquí estoy. Y, y recuerdo, para terminar esto, que mi esposo me decía: te crees mucho, de pronto te sientes mucho, de verdad te sientes una princesa. Y le dices: es que no me siento una princesa, soy una hija de un rey. Eso Claro, es algo que Dios puso en mi corazón. claro. Y le decía: pero yo te voy a tratar también como un rey, porque tú también eres su hijo, pero también Así yo es. me he reconocido como una Así hija es. de Dios. Y creo que ahí está el sentido de: no importa cuánto te rechacen, no importa cuánto te equivoques, Dios tiene ese amor incondicional para ti, en donde al reconocerte como una hija, puedes acercarte al trono confiado y saber que Dios está ahí para ti en el momento que decidas regresar al Padre. Pues ya por último, queremos invitarlos, no se pierdan por favor nuestras conferencias aquí en Casa sobre la Roca, Perisur, a las 10 de la mañana, a las 12 del día. Acuérdense que ya tenemos Casa Babies, que está padrísimo. Si era el argumento, ya lo tenemos. Por favor, no te pierdas el intro tampoco y no te pierdas Casa Crece, que también está fabuloso. Y Casa Kids también, ¿no? Si es que casa es para toda la familia. Casa es tu casa, es un lugar sano, seguro, libre. Así es que te esperamos este domingo, 10 y 12 del día.